Cordiales saludos. Gracias a todos quienes nos siguen a través de la señal de Gamavisión en el Ecuador y de Mega TV en la Florida. Ha pasado una década desde la revuelta policial, aquella que fue calificada por el presidente Rafael Correa como un intento de golpe de Estado, pero que las evidencias demuestran en el país que prácticamente se armó un show, claro, con consecuencias y resultados funestos. Hubo muertos. La entereza de la familia de Froilán Jiménez, el policía que fue asesinado cuando salía del hospital, el señor Rafael Correa, ha pedido que se siga investigando y no ha permitido que prescriba esta causa. Agradecemos la presencia del doctor Francisco Huerta Montalvo, experimentado político de nuestro país y un hombre con vigencia, luchando siempre por los intereses de la ciudadanía. Quisiera pedirle, doctor Francisco Huerta, una reflexión sobre lo que acabo de relatar, el 30S, cuando se han cumplido 10 años. Se habló de una falla de la inteligencia. Yo digo que sí, pero de la inteligencia emocional del entonces presidente. Eso fue primero una provocación y después un sainete con trágicas consecuencias para el Ecuador, con muertos inútiles, con gente que fue tomada prisionera, como el director del hospital. Es decir, haciendo uso de la política para sus fines particulares, que como vimos después, se trataba de una banda político-delincuencial que asaltó la República y que montó todo tipo de mecanismos para permanecer en el poder. La Ley Orgánica de Servicio Público que fue aprobada fue el motivo para la revuelta policial, pero eso nada tenía que ver con que el presidente de ese entonces vaya a los predios en donde estaban los policías con ciertas manifestaciones exageradas, podrían ser, si se quiere, pero luego apareció una ventana abriéndose la camisa, sí, sacándose la corbata y pidiendo que le disparen, que lo maten. Y fue una provocación producto de la falta absoluta de inteligencia emocional, insisto, del entonces presidente. Fuimos gobernados por un señor que no estaba bien de la cabeza y que no tenía ningún sentido de la ética. El poder era toda su ética y para afirmarlo usó todo tipo de artificios, incluso tomar fondos públicos, hacer que las empresas paguen coimas, hablar que eso era acuerdo entre privados, la degeneración de la política más absoluta. ¿Cómo en estos momentos, transcurrido el tiempo y destapado absolutamente todo, por supuesto, hay sentencias incluso de carácter penal, cómo se puede señalar que son perseguidos políticos? Porque ese es el estilo de este tipo de ciudadanos que cuando tienen la justicia detrás se llaman perseguidos políticos, como los que ahora así se denominan, y son pícaros, pillos de mala calidad de paso, que se traicionan entre ellos, pero con las complicidades del poder que dio en el caso anterior con el carnet partidista cédula de inmunidad, con eso protegidos de toda posibilidad jurídica. Ahora un poco está abierta la Administración de Justicia a sancionar, un poco porque a mí me parece que selecciona los casos, este sí, este no, y hay tanto que a lo mejor es obligatoria la selección. Pero por lo menos, a pesar de los 10 años transcurridos, se reabrió el proceso y va a haber sanciones, ojalá. Recuperar la institucionalidad es una prioridad, pero todos los días se registran hechos nefastos que tienen que ver con la corrupción, con la falta de ética y de moral, y la búsqueda del recurso dinero a través del uso del Estado. Esto es, succionando dineros que deberían ser para cubrir las necesidades de la gente, pero dineros que van a los bolsillos de pocos. ¿En qué momento se puede hacer un antes y un después, reconquistar la institucionalidad para nuestro país? La institucionalidad hay que recuperarla ejerciéndola, pero de momento, yo digo, con la libertad de expresión, la mejor forma de defenderla es ejerciéndola. La institucionalidad también, pero tenemos pocas gentes en las que confiar. Y aquellas en las que confiamos un poco, de todos modos, generan suspicacia por lo selectivo de sus actuaciones. Entonces estamos en un instante de gran decadencia institucional que tendrá que recuperarse en el tiempo. No hay la magia de decir,
ahora sí. Y no se trata de a quién se ponga. Hay todo un paquete legislativo orquestando la corrupción. Ahora mismo, en el caso Ispol, ¿por qué hay un decreto que establece que si hay pérdidas en ese tipo de actividades, el Estado no paga, sino que el pueblo ecuatoriano cubre todo? ¿Por qué tenemos que pagar nosotros las pillerías de terceros y sin que sancionen a los terceros? Cero control. ¿Cómo puede ser en una institución con la magnitud de los fondos del Ispol que no haya ni control interno de ninguna de las autoridades de control? ¿Dónde estaba la superintendencia? ¿Dónde estaba la Contraloría? ¿Dónde estaba el Congreso? Que a lo largo de 10 años sabían de las negociaciones que se estaban haciendo y no pasaba nada. Es decir, somos una sociedad de cómplices, que es contrario a una sociedad institucional. Sin embargo, el señor Jorge Cherres, que representa a esas instituciones con las que ha tenido negocios o vinculación con el Ispol, él dice que es el mejor de los profesionales y que no se ha perdido absolutamente nada, salvo un retraso de 111 millones de dólares. Y aparece en todos los medios de comunicación. Nosotros quisiéramos saber dónde está el dinero para respaldar precisamente las necesidades de los jubilados de la Policía Nacional, que es un cuerpo con más de 50.000 efectivos y también con 20.000 jubilados de la policía. Sería el organismo más grande del Ecuador después de los profesores. Definitivamente, pero aquí ocurre como en la guerra. Lo primero que se muere es la verdad. Y hay una gran confusión, que es propio de la actividad de los corruptos. Uno no sabe dónde buscar las razones de lo que sucede, no pueden establecerse culpables y entonces está garantizada la impunidad. O irán a la cárcel gente que no tiene nada que ver con el asunto. Chivos expiatorios. No queremos ser pesimistas, muy por el contrario, hemos sido constructores de una visión para que el país tenga un desempeño diferente y, por supuesto, entregue bienestar a los ciudadanos. Pero todos los hechos nos llevan a pensar que se hace sumamente difícil. Una etapa preelectoral puede ser el motivo para pedir un cambio en las elecciones próximas, por ejemplo, del 7 de febrero del 2021. Necesariamente, pero mientras tanto, lo hemos dicho antes y me da pena que se cumpla la previsión. El fin de fiesta iba a ser horroroso y está haciéndolo. Esta gente ya sabe que se le acabó la posibilidad a los dineros públicos. Entonces están saqueando la República, llevándose lo último que queda en los últimos minutos del gobierno. Hay que estar con el ojo abierto todo el día, porque si no van a dejar hueso. Horrorosa la situación, la mesa no estaba servida, pero han seguido comiéndose la poca comida que estaba en la mesa. No ha parado la corrupción. Desgraciadamente ese es un mal de la República que primero tenemos que erradicar y luego reinstitucionalizar. Y va a costar tiempo y trabajo. A nivel internacional, los países prosperan sobre la base de una buena educación. Luego viene la innovación, esto de los negocios, a través de los privados. Pero resulta que en el Ecuador, muy por el contrario, poco innovamos, pero buscamos tener una relación con el Estado. Los negocios son con el Estado, esos son prósperos. Las empresas, muchas han cerrado, han quebrado, por la pandemia y también por problemas financieros antes de la pandemia. Entonces, ¿cómo revertir esta realidad del mundo frente a la que experimenta el Ecuador? Ojalá tuviéramos un baño de ética. Allí hay uno de los factores claves. Por supuesto, educación. Pero la educación no puede hacerse sin dinero y si no hay ética, el dinero se lo roban. Lo que ha pasado en plena pandemia con los sobreprecios de los insumos médicos es escandaloso. Y lo que sigue pasando con la repartición de sitios donde se entregaban carnet para discapacitados y las oficinas públicas que entregaron en Manaví a parientes o a legisladores en vivo y en directo. Es decir, toda la República ha sido considerada un botín y el partido la ganzúa para llevarse lo que más podían. Y no hay sanción en la magnitud que debería. La presencia de movimientos políticos, incluso seccionales, no nacionales, más partidos que en definitiva lo que buscan es
catapultar hacia el servicio público a personas para servirse, no para servir al pueblo ecuatoriano, a la sociedad. ¿Cómo podemos cerrar el paso a la presencia de tantos movimientos? Los antecedentes determinan que no son muy morales gran parte de ellos. Sin tener una visión clasista, yo creo que podemos coincidir en esta frase que es producto de una empresa de consultores españoles. No voy a mencionar el nombre de la empresa para no hacer una cuña, pero publicaron un libro que se llama Ciudadanía. Llorente y Cuenca son los autores. Y usted lo ha expresado en varios escritos, el informe aquel. Ahí se establece la diferencia entre notables y notorios. Nosotros estamos eligiendo notorios, los que son visibles porque son estrellas de fútbol, estrellas de televisión, pero no los notables que sí tiene la República sin sentido clasista, insisto. Nosotros elegíamos siempre concejal a un mecánico Cortés. Era representante de los sectores de trabajadores y era un hombre honrado y todo el mundo lo sabía. Pero ahora tiene que ser el fulano de tal artista de televisión o no vale nada. Y luego cuando van a ejercer la función no vale nada la posibilidad del ejercicio porque no están preparados para eso. Pero además muchos involucrados en estos temas de corrupción también. Muchísimos que visitaban las oficinas particulares del señor que después quiso huir en avioneta. Entonces, ¿cómo puede ser que se den estos vínculos? Porque es el estilo mafioso. Tienen que estar rodeados de personas conocidas, de personas hermosas, de la gran farándula. Pero es que eso es lo que se convierte en la política, la gran farándula nacional. No se puede subordinar precisamente a la moral, el conocimiento, la ética, la buena práctica en la vida por personas que aparecen simplemente de la noche a la mañana y se hacen famosos. Eso es lo que está pasando con la política ecuatoriana. Ya vimos lo que pasó recién en la prefectura, lamento la muerte del prefecto, pero ya están descubriendo contratos y si siguen mirando atrás van a descubrir más contratos chuecos. Entonces, el asalto se volvió lo común y es ser sinónimo de vivo. Para eso entró a la política, enriquecerse rápidamente, súbitamente. Pero ya ve los resultados del que se ganó $1 millón de repente. Ahora está en la cárcel. Gracias por haber estado con nosotros en el espacio Fernando Aguayo América. Para todos esos jóvenes que aspiran a llegar a la política, tienen que prepararse. A través de su vida tienen que ser personas de bien, honestos, seguir los buenos ejemplos, no los malos que abundan. No puede ser que alguien diga, yo quiero ser presidente de la República, porque tuvo un sueño y no hizo nada para lograr estructurar una carrera que cumpla con esos sueños. Eso a través de la educación y la buena práctica en la vida. Tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos con nuestro segundo invitado en Fernando Aguayo América. Inicio de espacio publicitario. Con la app BDP Wallet estás a un código de tu compra. Registra tus tarjetas Pacificar del Banco del Pacífico y paga en tu establecimiento favorito sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Solo comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app y listo. Descárgala ya y registra tus tarjetas. Para más información visita www.bancodelpacifico.com. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UT
Creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograr. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Hoy tenemos la presencia del ingeniero Carlos Repeto. Él es presidente de la Cámara de la Construcción. Se dice que este sector es un dínamo para el movimiento económico de un país. Y claro, en la pandemia y para después de la pandemia, a través de la construcción hay que recuperar el empleo. Antes de empezar con los planes que ellos tienen, quiero preguntarle lo que muchos de ustedes también quisieran saber. ¿Es un momento para vender propiedades o para comprar propiedades? ¿Qué nos puede decir, ingeniero? Gracias, Fernando, por esta oportunidad de conversar a través de usted con los señores televidentes. Bien, el mercado inmobiliario siempre tiene doble visión, la de vender y la de comprar. Y eso está normalmente en base a las necesidades. Compra el que necesita tener una vivienda, el que necesita tener una oficina, y vende aquel que por diversos motivos va a disminuir su patrimonio o va a cambiarse a otra vivienda. Si es el momento de vender o comprar, es difícil la respuesta. Normalmente la venta va a tender a la baja, porque va a haber mucha oferta de venta de gente que quiere recuperar patrimonio, recuperar efectivos, invertir en posible reactivación de sus empresas. Y por lo tanto va a haber una mayor oferta que demanda, y cuando la demanda es menor que la oferta se produce una reducción de precios. Por lo tanto, podríamos indicar que la venta significa no lograr el objetivo de precios que se tenía antes de que la situación se torne así. A su vez, mucha gente no sabe en qué invertir. Ve que todas las empresas están en dificultades, no puede comprar acciones de grupos empresariales y dice la única solución para invertir es comprar una vivienda que está bienes raíces. Por lo tanto, la situación de si se compra o se vende está en la situación propia de cada inversionista o de cada familia. Luego de absolver estas inquietudes, que son de muchos, por supuesto, televidentes, ahora sí quiero preguntarle a usted, ¿cuál es el plan para la reactivación económica a partir de la construcción? Esta actividad que genera muchísimo trabajo. A ver, lo más fácil ahora es echarle la culpa a la pandemia de la situación económica. Pero la realidad es que la situación económica del país viene mal desde hace algún tiempo, antes de la pandemia inclusive. Y en el caso del sector construcción tenemos que en el año 2018 decrecimos 3.5%, 2019 decrecimos 5%, básicamente debido a que en vista de la recesión económica del Ecuador, el Estado empezó a optimizar egresos y por lo tanto una forma de optimizar egresos lamentablemente es disminuir la ejecución de obra pública, disminuir la construcción de infraestructura. Y lo mismo, se contrajo la inversión pública. Se contrajo la inversión pública desde el año 2018-2019 y la pandemia lo que vino es a pegarle la patada final, a generar un mayor problema y el hecho está claro porque si vemos las cifras de cuánto fue la facturación del sector de la construcción entre enero a junio del 2019, vemos que con relación al 2020 hay una diferencia del 55% menor de la inversión y ese es el daño de la pandemia. O sea, a ese sí le podemos echar totalmente la culpa a la pandemia. Pero en el sector de construcción se necesitan reestructurar algún tipo de programas que permitan mejorar ciertos temas que hemos visto, como el plan emblemático del gobierno del programa Casa para Todos. Y en el programa Casa para Todos, si bien se han hecho muchos temas, hay otros problemas que no se han resuelto.
O sea, no es posible que habiendo disponibilidad en un fideicomiso de fondos para préstamos hipotecarios de 1.300 millones, en la actualidad tengamos todavía 1.150 millones disponibles. Es decir, a pesar de que este programa tiene mucho tiempo, no se ha logrado una inversión total. Por lo tanto, las dificultades que se han experimentado en los procesos es la causante de que no se haya invertido a tiempo. Es muy importante aclarar esto. Usted dice que los fondos están allí, el dinero está, pero en los procesos ha habido demoras y no se ha podido hacer la inversión precisamente para posibilitar a los ciudadanos que tengan una casa propia a través de estos créditos hipotecarios. ¿Cómo superar ese problema? Bueno, no olvidemos que el presidente Lenin ofreció no me acuerdo cuántos miles de casas en su periodo, y a la fecha no tiene ni el 25% de lo que ofreció. ¿A qué se debe eso? Hay fondos, hay necesidad de vivienda. ¿Qué es lo que pasa? Regulaciones, procesos, normativas, que lo que hacen es complicar la situación de un promotor inmobiliario y complicar las facilidades que permitan que las familias ecuatorianas que requieren mucha vivienda, especialmente en los sectores sociales, el sector, las viviendas tenemos viviendas desde $20,000 hasta $90,000, que se llaman viviendas de interés social y de interés público, que además tienen el beneficio de que este fideicomiso le presta a una tasa de interés del 5.5% a 25 años plazo. Ahora, el problema también es que la economía cayó y las familias ecuatorianas no necesariamente, a pesar de ser viviendas tan baratas, cumplen con un requisito que es tener una cantidad de dinero para cubrir las hipotecas, y por lo tanto muchos no califican. Y por lo tanto lo único que ha quedado son los programas de viviendas obsequiadas, que el gobierno las hace a través de un crédito con el gobierno chino, que lamentablemente también los hacen chino porque solamente lo construyen las empresas chinas, a pesar de que el dinero, si bien es prestado, es de los ecuatorianos porque tenemos que pagarlo y con intereses. Vamos a hacer una pausa comercial, inmediatamente retornamos en este diálogo con el ingeniero Repetto. Vamos a preguntarle qué otros planes de carácter local existen. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Con la app BDP Wallet estás a un código de tu compra. Registra tus tarjetas Pacificar del Banco del Pacífico y paga en tu establecimiento favorito sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Solo comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app y listo. Descárgala ya y registra tus tarjetas. Para más información visita www.bancodelpacifico.com. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Continuamos el diálogo con el ingeniero Carlos Repetto, presidente de la Cámara de la Construcción.
Es indudable que la reactivación económica se debe dar también a través de la construcción. Ya nos ha hablado lo que pasa a nivel nacional, gubernamental, pero quisiéramos preguntarle cuáles son los planes locales en relación con el municipio de Guayaquil. ¿Qué es lo que están manejando ustedes, ingeniero? Bien, en primer lugar, agradecer públicamente a la alcaldesa de la ciudad que ha confiado en los sectores productivos, comercio, industria, construcción, para buscar mecanismos de reactivación económica de la ciudad. Se logró la reactivación de salud, hoy viene la reactivación económica, y Guayaquil, así como logró superar el tema del COVID en gran parte, también debe lograr superar la economía, el problema económico. Para lo Los cual, ciudadanos necesitan trabajar. Hay una población de 2.700.000 personas en Guayaquil, muchos que trabajaban en el sector de la construcción. Bueno, efectivamente, de las cifras que nosotros tenemos durante la pandemia, en el sector construcción se perdieron 75.000 empleos, que poco a poco van recuperándose y van reactivándose. Y en el caso del sector de la construcción, con la municipalidad hemos logrado importantes avances, como el hecho de permitir densificar un poco más las urbanizaciones. ¿Qué significa densificar más? Significa que del área vendible, si los solares son de 200 metros y tenemos, por decir algo, 1.000 metros, son 5 casas. Pero si esa misma área vendible de 1.000 ya no divido para 200 metros, sino para 150, voy a hacer más de 5 casas. Y por lo tanto, la incidencia del precio de terreno en una casa es menor y logras con esto importantes disminuciones de costos de construcción. Asimismo, hemos logrado algunos otros temas, como el hecho de que los permisos de construcción, tanto de urbanización como de vivienda, sean todas online, es decir, no tengamos que hacer trámites burocráticos, sino que todo sea online. Esto aligeran los procedimientos, aligera y hace que se aceleren, puedan construir lo más rápido posible. Se aceleran los procesos. Los desarrollistas. Los desarrollistas, además hay un beneficio que se acordó para el comprador de las viviendas, que adquieran viviendas de aquí en adelante, desde la fecha que se tomó la resolución, tienen una disminución del impuesto predial del 50% durante 5 años a partir de la fecha en que adquieren. Y eso es importantísimo porque permite a las familias tener menos costos de tributación. Pero también existen otros temas, nos permiten que las ACM, las áreas cedidas a la municipalidad y que tienen que ver no solamente con parques, áreas comunales, sino que tiene que ver con las calles, que implican, de acuerdo a la ley de la COTAC, que del 100% de un terreno tú no puedas vender sino solo el 65%, porque el 35% del terreno tienes que destinarlo para esas áreas. Y entonces con la municipalidad hemos acordado que el promotor inmobiliario o la asociación de promotores de una urbanización puedan recibir en comodato estas áreas y las puedan explotar, y de esa manera mejora la ciudadela, se la mantiene bien, y a su vez el municipio se va a ahorrar un poco en el mantenimiento de las áreas verdes. Participé en la inauguración del primer foro de vivienda municipal, que tuvo la amabilidad la alcaldesa de invitarnos y tuve que hacer una exposición. Y ahí vi con mucho agrado que los municipios están ya interviniendo en el tema habitacional como parte del enfoque de reactivación y de multiplicar el empleo. Y en todo caso, creo que la municipalidad entendió el camino y lo está haciendo muy bien. Gracias, ingeniero Repeto, por haber estado en nuestro espacio Fernando Aguayo América. Definitivamente es importante que se trabaje en conjunto, sector público y ámbito privado, que las agendas de desarrollo surjan precisamente de esas ideas siempre constructivas, complementarias. Es absolutamente necesario que podamos reactivar la economía a través, por ejemplo, de la construcción, generadora de movimiento económico en compras y ventas de materiales de construcción, pero también generadora de fuentes de trabajo que tanto necesita nuestra gente en el país. Amigos, ustedes tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América a través de Gamavisión en el Ecuador y por Mega TV en la Florida.